El segundo episodio con mi hermano Hernán Franco tiene un poquito de todo. Detalles muy hermosos, incluyendo definitivamente su visión con María Santísima en Marilandia. Su momento de mucha conmoción, porque encontrarse con María no es de todos los días. Son momentos que nunca se olvidan. También Hernán tocará un poco sobre su amistad creciente con Linito. Una cosa muy bonita, una hermandad de amigo a amigo. Y adicional a eso, empezaremos tocando ya el tema que para mí me apasiona muchísimo. El himno de la espiritualidad. Detalles providenciales de Dios de cómo lo lleva de la mano a Hernán. Así que disfrutemos este episodio. Porque después de eso viene tal vez el hecho más significativo. Tenemos que, primero que todo, recordar que allí en ese sitio, el padre Rafael García Herreros, fundador del Minuto de Dios en Colombia, sacerdote de la comunidad de los padres eudistas, lanzó una célebre profecía que apareció en la revista María Hoy y que aparece también en el primer volumen, en el primer libro de Créanlo o No, que publicó Lino Sevillán. En ese primer libro de Créanlo o No, hay algo bien interesante. Es la profecía de Rafael García Herreros. Miércoles 13 de diciembre de 1989, 6 meses antes de que yo llegara a Marilandia. Entre otras cosas, y no toco sino para no alargarme mucho, solamente con lo que se refiere a lo que a mí me tocaba en esa profecía. Dijo Rafael García Herreros, allí en ese arroyo, aquí va a aparecer una renovación. Aquí van a venir personas llorosas de sus pecados. Aquí van a venir personas a entregarse al Señor. Aquí van a venir personas que quieran cambiar la vida, que quieran hacer cosas en servicio del prójimo. Aquí, al pie de la imagen de la Virgen María, van a venir por esta carretera que ahora es mala y que después será posiblemente asfaltada. Por esta carretera vendrán muchos en silencio, en busca de María, en busca de la santidad, en busca de la alegría, en busca de la renovación íntima. Esto es algo puramente bello. Este paisaje, este ruido maravilloso de las ondas del riachuelo, esta piedra milenaria de años, esta piedra que aguardaba a la imagen de la Virgen desde hace mucho tiempo. Eso lo conozco yo después, cuando llego ya a caminar en la espiritualidad. Esa profecía del padre Rafael García Herreros, que está publicada en el primer tomo del libro Créanlo o No y en la revista María Hoy. Esa profecía tenía, ese día tenía también un hecho que solamente lo vine yo a conocer más a fondo cuando me lo narró el padre José Andrés Bernal hace 3 años en el Encuentro Internacional de Bogotá, cuando se conmemoraron los 33 años de la espiritualidad. Yo compartiéndole esta llegada mía a la espiritualidad en esta misma forma,
me comentó cómo era que la Santísima Virgen María estaba en Marilandia en ese año. Entre el 13 de diciembre de 1989 y el 13 de diciembre de 1990. Hay tres actas significativas sobre eso. La 563 de diciembre 13 de 1989. La 568 de enero 20 de 1990 y tal vez la más diciente, la 627 de noviembre 26 de 1990, cuando dice: la Santísima Virgen María se paseará allí en cada palmo de esta tierra, de esa tierra, con presencia que llegará a ser visible por muchos. Ahora viene tal vez la segunda parte. Yo me levanto de allí del arroyo, como un niño llorando, me voy hacia la cruz alta que existía en Marilandia. Creo que existe todavía ahí la cruz. Era una cruz incipiente de madera. Habían unas piedras blancas alrededor de esa piedra, de esa cruz. Yo voy y me siento en el pasto que estaba mojado. Y estoy allí sentado con mi hijo y las señoras estaban rezando el Santo Rosario. Y allí empiezo yo, con los ojos cerrados, en ese sitio, a tener una visión, unas visiones. Ahí empiezo yo a mirar, primero que todo, con los ojos cerrados, unos puntos de luz amarilla, como unos granitos, como de mostaza. Ese puntico se fue convirtiendo en 4, 5, 6 o más puntos en la visión, con los ojos cerrados, yo allí. Pero allí, en esa visión, aparece la imagen de la Virgen María. Una imagen blanca, transparente, cristalina. Y aparece luego en esa visión un corazón con el rostro de Jesús adentro de ese corazón, cosa que después me llama la atención cuando me encuentro que los símbolos de la espiritualidad son dos corazones justamente entrelazados. Y viene tal vez lo más diciente de esa visión. Empiezo a ver la M de María, formada con 12 estrellas, rodeadas de una luz amarilla. Y yo empiezo a pensar y digo, bueno, ¿dónde he visto yo? Empiezo a hacer como un discernimiento de esa visión. Y empiezo a decir, ¿dónde he visto yo esa luz, esa M de María con 12 estrellas? Y entonces recuerdo que aquí hay un colegio que se llama el Colegio de María Auxiliadora, regentado por las hermanas de la comunidad salesiana, en donde los buses de ese colegio llevaban atrás una M de María formada por 12 estrellas. Entonces yo digo, esa es la M de María Auxiliadora que yo he visto en los buses del colegio de María Auxiliadora. Y finalmente en esa visión aparece, veo el perfil de cómo nos pintan a San Pedro. Y entonces entiendo en la reflexión posterior que es María llevándonos al cielo. Yo estoy en esa visión haciendo ese discernimiento y abro mis ojos cuando de repente veo que mi hijo se para
camina unos metros y se va hacia donde estaba antes una alambrada, una cerca de alambre. Fija su mirada, ve que el chico que me he encontrado en el camino con la señora de Chía que ha lanzado esa profecía se levanta también. Y yo me levanto y voy donde mi hijo y le digo le pregunto qué sucede y me dice que ella se está presentando aquí. Y empiezo yo a fijar mi mirada en el punto donde se veía. Era una imagen cristalina, transparente. Era una imagen de un tamaño de una persona natural, normal. Cristalina como esas imágenes que se construyen con hielo. Y yo empiezo a describirla con un corazón que se me salía, se me salía. Y empiezo yo a describirla y a decir, le veo una corona llena de estrellas. Le veo su mano en ademán de tener al niño. Y le veo una varita, un cetro, una varita cargada de luces. Y la señora de Chía dice, es que ella es María Auxiliadora. Leo, por favor, yo estallo en júbilo, en gozo. Y digo, sí, sí, es María Auxiliadora. Porque ya la visión que yo había tenido me había llevado a la conclusión de que esa M de 12 estrellas era la de María Auxiliadora. Esa presencia duró aproximadamente 30 minutos. Cuando yo cuento esto a los seminaristas que estaban con el padre, entre ellos estaba Carlos Andrés Gordillo, que acaba de ordenarse. Estábamos en el comedor allá en el Club Militar en Puente Aranda hace 3 años. Y yo narro esto, cuento esto, es cuando el padre José Andrés dice, sí, es que hay actas que demuestran que ella en ese año tenía consentimiento de la Virgen, del Señor para estar en Marilandia y para que personas la pudieran ver. Y entre esas personas, después aparece, no sé si pueden verlo, este es el padre Fray Pedro Claver Ramírez Salazar, mi director espiritual, el que me llevó a la renovación carismática. Este sacerdote con unos carismas muy especiales, miren, en Medjugorje, celebrando la Eucaristía, la hostia se le convirtió en carne. Tal vez no sé si se alcance, véala allí. En su mano izquierda la hostia y en su mano derecha el cáliz, y allí aparece un milagro eucarístico dado en Medjugorje en octubre de 1989. El padre Pedro, muy amigo de Lino en la renovación, no creía de que en Marilandia se estuviera presentando la Virgen María. Y un día él fue a Marilandia, acompañado por una señora de nuestra espiritualidad en Cali que acaba de fallecer por COVID, aquí en Cali. Él la llevó, lo llevó a Marilandia junto con una hermana de ella que está en Medellín, Sonia Moncayo, que acaba de fallecer aquí por COVID.
Sonia lo lleva a Marilandia y él también vivió la experiencia de que ella se les presentara también en el camino. Ese es, Leo y hermanos de esta espiritualidad, la forma como yo llego a la espiritualidad trinitaria. 21 de julio de 1990, sábado a las 3 de la tarde. Se cumplieron las profecías de la señora de Chía. Las ropas se secaron. Salió el sol. Danzó el sol. Me encontré allá con Marina Ramírez de Charria. Me encontré allá con Lucho Castro. El que me miraba antiguamente, hace un tiempo, cuando yo no llegaba a la espiritualidad, me miraba porque cuando yo me reunía donde Serena de Martínez, yo esperaba que los de la espiritualidad se fueran para yo entrar a donde Serena. Y entonces Lucho me veía en esas, y ese día en Marilandia, Lucho tenía los ojos más abiertos que los de Lino. Como quien dice, cayó. Al fin caerás. Y ahí caí yo. Ahí vi danzar el sol, ahí vi que las ropas se secaran. Ahí vi los milagros que se dieron en Fátima en octubre de 1917. Ahí vi yo eso, ahí lo viví yo. Yo soy testigo, Leo. Yo soy testigo de sección de lo que es Marilandia. Yo puedo firmar documentos diciendo que soy testigo. Por algo, el comienzo de este café virtual con Jesús de hoy. Y es las grandes gracias, las grandes bendiciones, los efectos de la lluvia. Tantos acontecimientos, tantos hechos significativos. Aquí hay para escribir muchos libros. Estos años, como decíamos al comienzo también de este programa de hoy, aquí nos enamoramos y aquí nos quedamos. Aquí, como se dice comúnmente, para atrás ni para coger impulso. ¿Quién puede recibir una propuesta de santidad en medio de nuestra miseria, de nuestra bajeza, de nuestra nada, de lo que somos realmente? Allí yo fui capturado en Marilandia. Cómo me encanta a mí, cómo me agrada poder decir que es la mejor boleta de captura que me han dado en mi vida. Aquí sí, si me fui de la renovación, de aquí me voy, pero encontrarme con mi amigo Lino en las puertas del cielo. Porque yo sé que mi amigo Lino nos está esperando. Y por eso un día me atreví inclusive a escribir un poema que lo publicó la revista. Han publicado unos 4 o 5 poemas míos, pero entre esos está uno que yo lo titulé Lino Amigo. Y hay otro, Amigo Lino, ¿cómo es el cielo? El primero está escrito para el segundo encuentro de San José y lo titulé Lino Antonio. Hoy dile a Hernán, tu amigo, cómo es el cielo. Quiero
quiero como tú emprender el vuelo, volar hacia ti, hacia el libérrimo. Ese es, tengo unos 4 o 5 poemitas, por eso hay unas empatías con Lino, ¿no? Primero, la cuestión de la ciencia jurídica, ¿no? Derecho. Lo segundo, la literatura, los escritos, los poemas. 35 poemas escritos, 45 poemas tengo yo por allí. 7 sermones de las 7 palabras. 5 o 6 cuentos carismáticos. Y tal vez en esa amistad con Lino algo muy bonito, y es que, fuera de eso, la alegría de Lino, ¿no? La jocosidad de Lino, el considerarme como ese loco amigo que lo ponía a echar chistes, inclusive en sitios de reuniones de la espiritualidad, en encuentros inclusive. Sí, sabía que me llamaba el señor del naranjazo, ¿no? Señor del naranjazo, por un cuento que yo le eché una vez, y desde ahí me bautizó el señor del naranjazo. Cuando me veía, no me veía y veía primero a mi esposa, le decía: ¿dónde me dejó el señor del naranjazo? La otra empatía, la música, ¿no? La música, Lino, un hombre con un gran sentido de la música, afecto a la música, y pues eso también era parte de lo mío, ¿no? O ha sido parte de lo mío. Una vez me puso a que le cantara canciones de Armando Manzanero. Ahora debe estar contentísimo allá porque lo tiene allá con él. Yo me imagino cómo habrá sido ese encuentro. Yo creo que Lino lo puso a tocar el piano y a que le cantara. ¿Sí? De manera que entonces son una serie de pleitos, de acontecimientos, de muchos testimonios. En la parte de la literatura, en el lanzamiento de sus libros, ¿no? Me pidió una vez, cuando lanzó el libro 39 acuarelas para usted, que le escribiera el discurso, que yo hiciera el lanzamiento del libro. Y pues eso para mí era yo diría que más que un homenaje de él, de una amistad, ¿sí? En donde los libros y todo, por eso el calificativo con él era amigo, porque los libros los marcaba y me escribía: amigo. Que Dios bendiga a su hogar y a cada uno en particular, Lino Sevillano. Y en todos los escritos de él, cuando me escribía pidiéndome que le hiciera un lanzamiento del libro, o que le leyera públicamente unos poemas o algo, entonces me escribía: amigo Hernán. Por eso, en ese primer poema que lo titulé Lino Antonio, yo cerré el poema diciendo ese día que el que era amigo personal de Jesucristo, que el que era amigo de Lino, era amigo personal también de Jesucristo, porque Lino se preciaba de ser amigo personal de Jesucristo. Entonces, habían esas empatías con él, las cosas que fueron por 20 años más o menos, siguiéndolo acá en la espiritualidad, más el tiempo de la renovación carismática, ¿no? Casi se puede decir que 30 años cerca de Lino, ¿no? Hasta el momento de su muerte, o no de su muerte, de su nacimiento espiritual, de su nacimiento como santo de la misericordia, que también por obra de Dios me tocó a mí anunciarlo, no solamente para Colombia, sino para el exterior, cuando tomé el teléfono y marqué a Radio María. Y por Radio María
Me hicieron una corta entrevista y que se prolongó por 45 minutos contando diferentes acontecimientos del INE. Yo no sé cómo hice realmente para poder hablar por esa emisora cuando el nudo en la garganta y la conmoción casi no me permitía hablar. Es esa cercanía, son todos esos hechos. Esa es mi pequeña historia, Leo, a grosso modo, sobre Maravilloso, cómo maravilloso llegué, porque, cómo dale, llegué yo a la espiritualidad. maravilloso porque mientras escuchaba muy atentamente, y claro, me diste algunas fechas, como la del 21 de julio de 1990, me percato que justo ese día se dio el acta número 600, y se dio en Roma. Es decir, Exacto. Linito estaba en Roma. Estaban en peregrinación en Roma, sí. Curiosamente, tocando en el acta palabras más, palabras menos, el tema del Monte Tabor y el Señor haciendo alusión a la transfiguración. La 601 me llama la atención que en su margen, o sea, la 601 se dio el 23 de julio, posterior a esa experiencia que tuviste con la madre en Sí, Marilandia, y me llama la atención porque dice la 601, dado un 23 de julio, en su margen, todos sean benditos, los de Cali, los de Manizales, todos, igual que los de todas partes. Y dice, empieza una era de bendiciones con Marilandia ajá, y con la nueva espiritualidad de los hijos de la hija de Dios. Ahora, en esa misma fecha, en esas mismas fechas, en ese mismo año, me encuentro un acta que se dio, si no estoy mal, el 15 de octubre, unos mesecitos después de esa experiencia que tuviste. Y le habla a Serena ajá, y le dice, llama a Serena y reafírmale mi amor, dile que la amo, que destile más amor, que ponga solo amor con sus pupilas reavivadas donde quiera que ella mire y dé gracias. Y me llama mucho la atención porque mencionaste a Serena, ¿no? sí. Y ahí le habla a un Hernán, espero que seas tú. Le dice a Hernán que entra en reflexión. Ah, sí, Ese eres tú. sí, soy yo. Pero mira qué interesante cómo arranqué yo. Digo, creo que era lo propio, ¿no? ¿Quién es Hernán Franco, no? Sí, Cuéntanos. Y entonces, poniendo mucha atención a lo que decías, dice, necesita entrar en silencio, dice el margen, y en escucha. sí, Que trate sí, de escuchar mi voz dentro de él, vivirla y practicarla. Y luego dice una parte que es importantísima, dice, su testimonio de vida arrastrará a muchos. ajá, sí, Desde esa fecha hasta el día de hoy ha pasado una gran vida, un gran caminar y muchas cosas habrán sucedido. Sin embargo, hoy quiero creer que también es uno de esos pequeños epicentros en tu vida donde queda plasmado tu testimonio de vida, que arrastrará a muchos. Y eso se está dando hoy. O sea, en otras palabras, yo quiero creer que hoy también se cumple eso que dice el Señor desde esas fechas. sí, Sin obviamente, pues desacreditar todo lo que ha sucedido desde ese entonces hasta hoy, pues obviamente ha sido un caminar de vida tuyo, ¿no? sí, Eh, pero sí me gustaría como pensar en eso porque yo digo, qué interesante que mientras Hernán me va hablando y va comentando estos detalles tan bonitos, tan íntimos, tan decidores, ¿sí? Me topo con esto inmediatamente
que yo creo que es como que la primera vez que te menciona en 1900, y es el mismo 1911, es el mismo año en que tú empiezas Tiene, con la tiene, espiritualidad. tiene es una razón de ser, Leo, Cuéntame. porque yo, yo diría que es la continuidad de lo que sucede después de Marilandia, del 21 de julio. Yo llego como loco a descubrir la espiritualidad. Ahí ya yo cojo las actas, ya cojo la revista María Hoy, ya cojo los libros referentes a la Santísima Virgen María existentes. Lo primero que hago es que corro al Colegio de María Auxiliadora a cerciorarme de que la imagen que yo había tenido frente a mis ojos era la de ella. Era un mes, por consiguiente, creo que de agosto, en que los colegios aquí están cerrados por vacaciones. ¿Sí? El calendario escolar aquí termina en el mes de julio o junio. En ese tiempo terminaba en el mes de julio y en agosto estaban en vacaciones. Yo me voy al colegio de María Auxiliadora y busco la imagen de ella. Y encuentro una religiosa salesiana. Me logré colar por una puerta porque era la puerta del garaje, donde entraban los buses, los famosos buses de la M, de las 2 estrellas. Entonces yo me cuelo por allí, subo las gradas y me encuentro a una religiosa salesiana y me dice, señora, a sus órdenes. Le digo yo, ando buscando la imagen de la Santísima Virgen María, María Auxiliadora. Y me dice, no, camine, lo llevo a la capilla, en un segundo piso. Y allí entro y hermosa, una imagen esplendorosa. Y yo grito ante esta monja, sí, es ella. Ella se queda mirándome y me pregunta y me dice, ¿y usted por qué dice eso así, con esa emoción? Le digo, porque es que ella me regaló su presencia. Y le empiezo a contar así a grosso modo. Y me dice, ¿usted conoce la advocación de María Auxiliadora? Le digo, no. Me dijo, le voy a regalar el libro donde usted va a encontrar la razón de ser de la advocación de María Auxiliadora. Entonces me baja un libro que está escrito por los salesianos y allí encuentro yo la historia de María Auxiliadora en la batalla de Lepanto, ¿sí? Y desde ese momento yo, por eso, no sé si la enfoco, tal vez no, no sé, no sé, aquí tengo la estampita de ella, ¿sí? Esos colores son los mismos que yo vi en la revelación. Hay un fondo amarillo, esas luces amarillas, y está los, las prendas de ella de color rojo y azul. Y desde allí no sale de mi bolsillo, de mi corazón. Desde allí la cargo. Me acompaña para todo lado, para toda parte donde voy, va conmigo. Y eso, y entonces yo salgo a buscar actas, revistas y los libros de María y no me lo vas a creer, Leo. Yo me había leído en 2, 3 meses aproximadamente 1500 páginas de María. El padre Javier Abad Henao, nuestro párroco, me regala un libro ya muy avanzado sobre Mariología, los misterios mariológicos. Y me meto por allí inclusive a estudiar un poco de teología mariológica. Me dice, era un libro escrito por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM,
y hasta eso llego. Pero entonces, en esa búsqueda de María, en esa búsqueda de la espiritualidad, de actas, termino hablando como un loro, gritando espiritualidad, gritando a María, gritando por toda parte. Y me permite ella inclusive hechos tan significativos, pero tan misteriosos como, por ejemplo, poder vulnerar los claustros religiosas de clausura, las clarisas, por ejemplo, para irles a dar charlas a ellas sobre la Santísima Virgen María. Penetrar a esos claustros que son vedados para los laicos. Entonces yo era un loco, 3 meses. Y hay algo también que quiero compartirte y es la confirmación de esos hechos de Marilandia. El 1 de agosto del 1990, o sea, 10 días posteriores a esta ida a Marilandia, de estos hechos de Marilandia, me encuentro en la revista número 20, que era una de las tantas que Miriam me ponía, porque fue una revista de septiembre del año 87. Me encuentro un escrito que aparecía en la revista que se titula Espiritualidad Rusa, que lo escribía Catherine de Midot-Jacob, a la que le llamábamos la rusa. Y el escrito es un cuarto de paginita que se llama El ícono de María, Puerta del Cielo. Y ella dice allí en eso, dice, todo ícono tiene un carácter llamado teofánico. Su fuente es celeste. El ícono, en la medida en que es verdaderamente contemplado, introduce a una presencia, engendra una comunión entre el orante y la persona representada en la imagen. Se trata de dejarse sumergir en una presencia toda espiritual y mística que se descubre poco a poco a nuestra alma. El ícono es el signo eficaz de una presencia que se ofrece al corazón del hombre en la medida que la acoge. Múltiples gracias y liberaciones, oiga, gracias y liberaciones se derraman durante la contemplación. En esto no hay nada extraordinario, pues el ícono tiene como vocación hacernos más perceptibles lo que nos es todavía invisible pero cercano. No existe un ícono de la Virgen que no nos presente el Hijo de Dios, menos la que hace parte de un conjunto. En todas las representaciones de la Theotokos, Madre de Dios, que la Iglesia nos ofrece, se pueden distinguir 3 grandes categorías correspondientes a 3 modos de la pedagogía divina sobre el papel de María en la economía de la misericordia. Se trata de la Virgen Odjetría, es decir, la que muestra el camino, la Virgen Eleousa, la Virgen de la Ternura y la Virgen del Signo. Eso lo escribe en el año 87 Catherine de Midot-Jacob en su cuartilla de esa página de espiritualidad rusa. Y entonces es cuando yo salgo con todo esto, enloquecido, y llega el acta, sí, que tú acabas de leer en la parte del acta, Del margen. del margen del acta, donde el Señor me manda a hacer silencio. Hernán, que entre en silencio. ¿Sí? Necesita entrar en reflexión y en escucha. Que trate de oír mi voz dentro de él. ¿Sí? Practicarla, ponerla en práctica. ¿Sí? Ya lo demás se lo dejo al Señor. No sé si será que el testimonio arrastra o arrastrará, pero es la obra de Él. Nosotros no somos sino los burritos para cargar.
Él es el que va. Nosotros no somos sino eso, los cargaladrillos del Señor. Pues fíjate que una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que hemos hablado, porque hemos compartido bastantes cosas que para mí han sido muy edificantes, pero pensando en en esta primera exposición, quisiera creer que habrán más. A mí me llama mucho la atención todo el fenómeno y lo considero de esa manera, ¿no? De que Lino haya puesto en ti, o el Señor a través de Lino, esa asignación del cielo de salir con el himno de la espiritualidad. Ah, ya, ya. A mí realmente me ha impactado muchísimo porque vivimos unos tiempos, para poner en contexto por qué me gustaría entrar en ese detalle, un detalle muy hermoso que yo creo que todos lo debieran de saber, para darle el peso correcto, el peso correcto. Yo lo sentí en el corazón cuando estuvimos platicando y en programas anteriores. Así lo sentí, ponerlo inclusive en un programa anterior, el himno, inclusive lo he venido compartiendo también en otros grupos y también en los canales virtuales que he estado utilizando para compartir audios de actas, etcétera, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que vivimos unos tiempos en donde cada vez existe menos al fenómeno de pertenencia de donde uno es originario, el sentimiento patriótico, el poder sentirse parte de su país, como ciudadano de su país. Entonces, hay valores patrióticos con los cuales nosotros nacimos y crecimos. Y uno de ellos es, obviamente, los símbolos patrios, incluyendo el himno de nuestros países. Sin embargo, ese tipo de temas es una impresión que yo tengo, se va diluyendo. Cómo nosotros en nuestros tiempos teníamos esa reverencia tan hermosa, enseñada y inculcada por nuestros padres de respetar los valores patrios. Entonces, cuando se sonaba el himno, aunque no fuera de nuestro país, nosotros teníamos que estar de pie y ser respetuoso. Y entonces, ¿por qué? Porque los símbolos patrios son precisamente un elemento que tiene que existir a nivel de respeto como hijo de la patria. Entonces, de hecho, inclusive, quiero hacer como un pequeño paréntesis también dentro de lo que vos me decís, que fuiste criado y tu familia entera por los franciscanos, que a mí me causó mucha gracia porque, curiosamente, a mí siempre me ha impactado muchísimo la espiritualidad franciscana. Me identifico con ella bastante. Sin embargo, en algún momento yo fui educado por los jesuitas. Ajá. Y a mí me impacta muchísimo porque una vez mi madre me puso a decirme que había un santo que se llamaba San Leonardo, franciscano, terminó siendo franciscano, y él terminó siendo adoptado por su tío. El papá de San Leonardo era muy humilde y no tenía, y San Leonardo, que se llamaba Fernando, él tenía unos dotes y unas virtudes impresionantes, capacidad enorme, muy inteligente, tenía una oratoria impresionante, pero pues el papá no tenía cómo ayudarle en su educación y su tío, que era un político en ese tiempo, lo adoptó. Lo adoptó y el papá se lo dio y llevarlo y criarlo, ¿no? Y pagarle sus estudios y todo. Entonces él estaba estudiando leyes
hasta que llegó un momento en donde él sintió el llamado y ¿dónde estaba estudiando leyes? Con los jesuitas. Ajá. Entonces, que son grandes educadores. Entonces, Sí. yo también estudié con los jesuitas y fui educado por los jesuitas y son, vamos a decir, la vocación la orden de los jesuitas es bien fuerte. Como educadores son muy fuertes. Entonces, ese es el corte de ellos y yo aprendí precisamente ese tren de determinación de ellos. Yo lo aprendí de ellos. Sin embargo, hubo una vez donde un sacerdote jesuita me dijo, habrás sido educado por los jesuitas, pero tú, Leo, tienes un corazón franciscano. Uh-huh. No lo entendí en ese momento, pero años después me percato y yo digo, es increíble porque una cosa es el accionar y otra cosa es el sentimiento que lleva uno internamente. O sea, es como dos personalidades, la que uno refleja, pero la que verdaderamente uno es, que uno generalmente no lo muestra menos que uno lo desee expresar, uno abra su corazón. Sí. A mí me llama mucho la atención eso. Hago ese paréntesis porque definitivamente hay un tema que yo me identifico muy afín a lo que tú estás mencionando. Ahora bien, volviendo al himno, yo siento que ese sentimiento combinado con ese accionar, ¿sí? Es decir, es la razón supeditada a la fe, es el hombre viejo supeditado al niño, es precisamente el accionar diario, pero siempre con un fin en mente, siempre con un propósito de vida. Y yo creo que el himno juega un papel de personalidad, de identidad, que ahora se está perdiendo mucho. Yo me recuerdo en mis años pequeño, en la educación, existía una clase que no sé si ahora existe, que es cívica y moral. Cómo nos enseñaban la manera en cómo estaba constituido el gobierno, los poderes y todo lo demás, pero también se hablaba mucho de precisamente ese sentimiento de patriotismo, de estudiar los valores patrios, los símbolos patrios. Es decir, era un tema que tal vez eso se está perdiendo con los años. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el tema del himno. ¿De dónde salió que al himno se le haya ocurrido? ¿O cómo fue que salió el tema del himno y cómo él te persiguió? Porque también hasta en eso no fue a la primera, según tengo entendido. Sí, bueno. Vamos entonces a esa parte, a esa faceta. Lo que tú has dicho es muy interesante porque esa pérdida realmente de identidad a través de unos símbolos patrios, y no solamente de símbolos patrios, sino de símbolos institucionales, ¿sí? Se pierden a través de los símbolos, las banderas, los escudos y los himnos. Justamente una de las materias que yo dictaba en el seminario menor franciscano era una materia que llamaba Instituciones Políticas Colombianas y Civismo Internacional. ¿Sí? Era cómo se tenían que cimentar unos valores nacionales en los estudiantes para que esos estudiantes afianzaran sus políticas y sus creencias en su estado, en el país que los ha visto nacer y crecer, y sobre todo para los sacerdotes que se formaban en ese seminario era una materia importante, ¿cierto? Claro. El sacerdote es un proclamador de valores, ¿cierto? Indiscutiblemente. Valores espirituales, valores morales, valores éticos, ¿cierto? Entonces yo estaba allí en eso. Bueno, ¿qué pasa con el himno? Mira, el himno surge después de un encuentro internacional en Bogotá. Por aquí yo tengo el librito para no pecar, el libro que te he prometido, entre otras cosas, Leo, ¿no?
Llegará, no te preocupes, llegará. Es bueno, entre otras cosas, mencionarle aquí a todos nuestros hermanos de la espiritualidad que, dado ese interés que estamos manifestando aquí públicamente, he sentido que desde unos días atrás que Leo debe ser un delegado, debe ser un proclamador del himno de la espiritualidad, un perpetuador de este himno y de la voluntad de una persona como lo fue Lino Sevillano, ¿sí? Con sus insistencias porque ese himno se grabara, ¿sí? Justamente el himno nace después de un encuentro de la espiritualidad en Bogotá. Era por allá, el himno se elabora el 19 de octubre del año 2007. Allí el himno prácticamente no crea nada nuevo, no crea nada distinto. El himno lo que hace es que adopta lo que ya está en una filosofía misma de la espiritualidad. Recoge toda la terminología que el Señor nos ha regalado en la espiritualidad. Es una síntesis de esa filosofía y también de un contenido teológico que lo contiene la misma espiritualidad, ¿cierto? La espiritualidad misma es teológica, pero el himno es eso, es una síntesis de eso, filosófica y teológica, con una terminología que es nuestra. Tú has dicho una cosa muy cierta, es decir, si yo le voy a cantar a Colombia, le tengo que cantar a su historia y le tengo que cantar en la terminología de la historia. Lo mismo es el himno de Estados Unidos y de cualquier otro país del mundo, ¿cierto? Le canta a su historia, le canta a sus raíces, le canta lo que es, a su filosofía misma. Eso pasa con el himno de la espiritualidad. Entonces, no es un crear, es un adaptar. Surge después de un encuentro de la espiritualidad, un encuentro internacional en Bogotá, por allá por ese año del año 2007. No preciso bien, eso está en el librito, en el libro está escrito esto ya con más precisión, pero surge como una idea porque yo había escuchado en Bogotá que una delegación que vino de República Dominicana traía un canto espiritual, pero en ritmo muy de las Antillas caribeñas. Ellos allá son, ay, el ritmo de ellos es que se me olvida en este instante, ¿sí? El ritmo muy propio de ellos, venía con esas tamboras y esos ritmos. Entonces yo me puse... Como una bachata o algo así. Sí, ese es esto que nos cantan las orquestas dominicanas. Bueno. Muy merengue. Pues eso, muy merengue, es merengue, era merengue. Entonces yo me puse a oír esto y me vine pensando de allá de Bogotá, dije, un canto de la espiritualidad tiene que ser un canto muy colombiano, muy de raíces de aquí, porque la espiritualidad nace aquí, surge aquí. Yo venía con eso, cuando un día cualquiera, en ese año y en ese mes, yo estaba entretenido de pronto haciendo cualquier cosa, cuando de repente, no sé si de pronto a lo mejor era que estaba lavando mi carro y estaba yo con estas frases de la espiritualidad que se meten tanto, ¿no? Claro. Y entonces digo yo, adelante gloriosa caravana de peregrinos sembradores de amor. Adelante como quien va a la victoria y regresa con el triunfo, lo que nos dice el Señor en las actas. Cuando empiezo a sentir que, digo yo, ve,
Esto suena como para un coro, como para un coro de un himno. Quiero hacer otra aclaración. Yo estoy hablando de los absurdos. Y aquí hay otro absurdo. Y es que el himno no lo compone un músico. Terrenalmente, ¿no? Terrenalmente. No lo compone un músico ni un poeta connotado, de trayectoria, una pluma exquisita, ¿no? Un neófito, un melómano, sí, un gustoso por la música, que como yo digo jocosamente, yo timbré en el Conservatorio de Música aquí en Cali, toqué el timbre pero no me abrieron. ¿Ves? Con amigos músicos, melómano a morir, eso sí, amigo de los mejor, con muchos músicos internacionales, como por ejemplo el trío de los Tres Haces de México, con Juan Neri, Héctor González, Marco Antonio Muñiz, Celia Cruz de Cuba, sí, la dinastía de los Chapotín de Cuba, los mejores trompetistas del mundo, con Carlos Averoff de Cuba, con este otro Paquito de Rivera, el mejor saxofonista del mundo, la Sonora Ponceña, con los Papo Luca y Quique Luca, ¿sí? De manera que recorriendo con ellos cuando andaban mis perdidas del mundo, ¿sí? Cuando, cuando cantaba con las orquestas, pero no más, yo no soy músico, yo a duras penas conozco una clave de sol puesta en 5 líneas que se llama pentagrama, yo no conozco nada más de eso. Entonces, esto es un absurdo. Entonces, yo siento que eso de adelante, gloriosa caravana de peregrinos sembradores de amor, es el coro de un himno, para un himno. Y entonces inmediatamente vuelo y cojo un papel y empiezo a escribir la inspiración, lo que el Espíritu Santo transmitía, porque esto es obra del Espíritu Santo. Y empiezo a escribir y entonces digo, bueno, y adelante, gloriosa caravana de peregrinos sembradores de amor. ¿Y cómo se completa eso? Entonces me transporta el Espíritu de Dios a un acontecimiento de Marilandia. La imposición de los primeros hábitos de la comunidad de la Inmaculada, creo por allá en el año 93, en Marilandia, cuando los primeros visten sus hábitos después de un desfile de antorchas en Marilandia. Entonces se completa el coro: adelante, gloriosa caravana de peregrinos sembradores de amor. Adelante, empuñando la antorcha, porque somos los hijos de la luz. Primer calificativo que el Señor nos da en las actas. Ahí entonces empiezas ya tú a mirar, Leo, cómo se va empatando esto y se va entrando en el contenido de la espiritualidad. Empiezo entonces a escribir, ¿sí?, lo que era el contenido de las estrofas. Cuando ya está esa estructura de estrofas, que eran 6 estrofas, incluyendo el coro, resulta que, digo yo, aquí hace falta algo más. Y surge una 7ª estrofa, tal vez la estrofa final, la penúltima. Y esa estrofa, Miriam, y esa estrofa tiene mucho que ver con un hecho muy diciente, y es que el himno se termina de escribir entonces en el año 2007, octubre. Se le presenta a Lino y a Monseñor Abraham Escudero,
que había sido obispo de Ibagué y venía como obispo a Palmira, aquí cerca de Betel, la Betel de la Sultana. En una reunión allí se le presenta a Lino cantado con una humilde guitarra que la tocaba un muchacho que estaba de paso con la espiritualidad, que se llamaba Carlos Beltrán. Voy y le canto y le digo, Lino, ¿qué le parece, Lino, que el Señor ha inspirado un himno para la espiritualidad? Y se lo canto ahí a ella con Carlos Beltrán con esa guitarrita. Imagínate lo que puede sonar una guitarra para un himno. Y entonces Lino se queda oyendo y me dice, sí, lo dijo allí públicamente en Betel, a los que estábamos en Betel en esa reunión con Lino. Dice, sí, es el himno para la espiritualidad y debe adoptarse y grabarse. Y Monseñor Abraham Escudero dice, ya es tiempo de que la espiritualidad tenga un himno. Pero ahí empieza Cristo a padecer, porque viene un encuentro de la espiritualidad al año siguiente, creo que era el 2008, en Bogotá, y resulta que Lino necesitaba que el himno llegara grabado a Bogotá para ponerlo. Lo pedía y lo insistía, entonces yo dije, no, pues no nos queda más recursos sino aprendérnoslo en Cali y cantarlo en Bogotá. Y efectivamente eso hicimos, salimos la delegación de Cali y lo cantamos, todavía con algunas y muchas imperfecciones. Porque ahí hay algo importante, Leo, y es que el himno es caleño y el himno por consiguiente es tropical. El himno tiene su ritmo y sus frases son lo que los caribeños le llaman rubateadas. No son frases cortas, que se mochan al final, que se cortan al final. Adelante, adelante, gloriosa caravana. Los gallegos, los andinos, lo cantan diferente, lo cantarían diferente. Dirían, adelante, gloriosa caravana de peregrinos sembradores de amor. ¿Sí? En cambio es tropical y es rubateado. Eso es de lo poquito que la melomanía y el contacto con los músicos, porque yo he sido de los que inclusive iba a los ensayos de las orquestas. Y en las presentaciones de orquestas, yo cantaba con ellos. Y en algunas ocasiones, en una fiesta, por ejemplo, del banco donde trabajaba mi esposa, la orquesta que estaba tocando eran amigos míos. Me invitaron a cantar con ellos. Subí a la tarima, canté con ellos. Y ellos creyeron que, le dijeron a mi esposa, ve, nosotros no sabíamos que tu esposo trabajaba con esa orquesta. Y no, era mi melomanía, mi gusto por la música solamente. Claro. Entonces mira que Lino lo pide, se le canta a capela allá. El himno empieza a gustar esa vez desde Bogotá. Pero vuelvo y repito, sigue el calvario. Año siguiente, o siempre, ¿dónde está el himno que no está grabado? Lino Sevillano. Me mandaba razones. ¿Por qué no se ha grabado? Y yo buscando la forma de grabarlo.
En Bogotá mismo, inclusive, conversé con una persona y me dijo que, primero que todo, se lo llevé al padre Néstor López. Ustedes saben, sí, las calidades del padre Néstor en la música. Caleño también, por consiguiente, ¿cierto? Con ritmo. Tropical, por consiguiente. Con ritmo, ¿cierto? Con una tremenda voz, con un golpe de guitarra agradabilísimo, ¿sí? Rico, golpea esa guitarra. Se lo llevé en un cassette con la voz mía y me dijo, vale mucha plata grabar. Me dijo, yo hice un CD y me costó 20 millones de pesos hacerlo. Yo hasta le dije, hagamos una cosa. Yo se le entrego a la comunidad y grábenlo ustedes. Y me dijo, vale mucha plata. Estábamos en el año 2007, 2008 más o menos. En Bogotá hice contactos, me pedían 25 millones por la sola pista. El padre Néstor me hablaba de 20 millones. Aquí en Cali conseguí otro músico muy versado que yo conocía, un muchacho Jack Saxon. Y ese muchacho, hijo de un gran músico también aquí, era pianista y me cobraba 13 millones por grabar, por hacer la pista para grabar el himno. Entonces, resulta que eso lo veíamos imposible y Lino seguía llamando. ¿Qué pasa con el himno que no se ha grabado? Necesito que esté grabado el himno. Hernán, que Lino te manda a decir que dónde está el himno, que por qué no se ha grabado. Hasta que finalmente en el 2010 apareció quien tenía que aparecer, la divina providencia y la divina misericordia. Me dijo Marina Ramírez de Charria, me dice, ve, ¿qué te parece que yo conozco un muchacho que toca unos teclados y canta unas misas, ¿sí? En un ancianato que había aquí, en una capilla, donde hoy funciona la clínica Imbanaco de aquí de Cali. Me dijo, ¿por qué no hablas con él? Y entonces yo fui y hablé con él. Lo busqué, lo oí que cantaba, sí, que tocaba bien los teclados. Y entonces le propuse y me dijo, sí, nosotros le hacemos la pista. Yo le pregunté, ¿y quién es, y cuánto puede costar esa pista? Me dijo, primero que todo, llévemelo en su voz, en un cassette. Yo lo llevé en un cassette. Y él lo escuchó y me dijo, sí, se le hace la pista. Le dije, ¿cuánto vale la pista? Me dijo, vale 250.000 pesos. Ya nos habíamos bajado de millones a 250.000 pesos colombianos. ¿Cuánto en dólares? ¿Cuánto en dólares, Leo? 250.000 pesos colombianos. De ello, estamos. Le dije, ¿y cómo hacemos para grabarlo? Me dijo, yo tengo el estudio de grabación para eso. Pero antes de eso hay una cuestión interesante. Sí, bueno, vamos por allí. Entonces, mira, resulta que entonces él me dice, le hacemos la pista y le hacemos la grabación. Le dije yo, ¿y quiénes somos? ¿Cómo así que le hacemos? Me dijo, es que yo trabajo con un peruano graduado en un instituto de Lima, Perú, en música, pianista. Y es pianista de grandes orquestas, que le ha hecho trabajos a grandes orquestas como la Bambán de Cuba, y yo no sé qué más cosas, mío. Le dije, con él hacemos la pista. Y yo, para adelante, hermano, hágale.
Empezaron a dar la pista y cuando estábamos en ese espacio, en el proceso de la pista, resulta que vino el Espíritu Santo y me sopló que debía haber una séptima estrofa. 6 estrofas y el coro para un número de 7. Cuando yo vi eso, alguien me mencionó acá, alguien de la espiritualidad me dijo, por algo es, porque 7 es el número de la perfección. ¿Sí? Y entonces se introdujo una séptima estrofa. Y esa estrofa tiene un hecho significativo. Ya la pista estaba hecha para 6 estrofas. Y cuando yo le hablo a este muchacho que llamaba Harold Marín, al que yo había contratado para la pista, me dice, le digo, hay una séptima estrofa, me dijo, no hay ningún problema, se puede modificar la pista. Y era que esa estrofa era la que habla de la libertad. ¿Sí? Como hijo que soy de la alegría, la defiendo con toda libertad, sin cadenas, ni yugos, ni temores, pues soy hijo también de la verdad. Calificativos de la espiritualidad, filosofía de la espiritualidad, pero con la palabra libertad. ¿Sí? Y esa libertad se transporta a un acontecimiento que ya se presentó en este café virtual, cuando se habla de la liberación de los secuestrados y de las cadenas colgadas en Marilandia por la liberación de los secuestrados. Y esa palabra libertad se escribe para el himno en el mes de mayo-junio del año 2010. ¿Sí? Y el Señor en las últimas actas, por allá, en enero del 2011, ¿sí? Nos llama hijos de la libertad. 6 meses antes se había completado el himno y terminan las actas con la 1610. Se cierran los calificativos y queda incluida la palabra libertad. O sea que el himno se anticipa 6 meses al último calificativo que el Señor nos da en las actas. Cierro este programa con un anuncio especial. La serie con Hernán Franco no terminará el próximo fin de semana, sino el último fin de semana de marzo. Habrá un pequeño paréntesis para el próximo domingo que será muy especial porque a 2 días después de la gran fiesta de San José en su año jubilar, habrá una edición especial de Un Café Virtual con Jesús. Habrán invitados especiales, transmisión en vivo, y uno de ellos, muy especial, será Monseñor Flavio Calle Zapata, un gran josefino. Podremos compartir con él muchos detalles hermosos que estoy seguro que lo disfrutarás, porque San José es un gran misterio del cielo que se está develando en estos tiempos de la historia. Pues Monseñor nos llevará de la mano hacia San José. Te espero el próximo domingo en edición especial de San José, desde tu programa, Un Café Virtual con Jesús. Hasta entonces, muchas bendiciones.